El 26 de octubre de 2025, Colombia tuvo su primera jornada electoral, la consulta del Pacto Histórico, en la que eligió a Iván Cepeda como su candidato presidencial y el orden de su lista al Congreso. Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar mañana en la consulta del Pacto Histórico, que escogerá entre Carolina Corcho e Iván Cepeda su candidato único a la presidencia de la República. Aunque participaron más de 2.7 millones de personas, no habían cerrado las urnas y en redes sociales, tanto cuentas de oposición como afines al gobierno ya promovían la narrativa de un fraude. Unos denunciaban sabotaje por parte de la autoridad electoral para perjudicar al pacto. Han saboteado la consulta. La registraduría está saboteando la consulta del Pacto Histórico. Subsumieron, redujeron al mínimo las mesas de votación en todo el territorio nacional. Otros que hubo injerencia y control del gobierno para inflar los resultados. Se van a robar las elecciones. Están entrenando porque nos van a robar en el 2026. Están testeando qué hacer para robarnos las elecciones en el 2026. Esto no es casualidad. En los últimos meses, desde distintas orillas, se construyen narrativas de desconfianza en el sistema electoral colombiano de cara al 2026. Gustavo Petro quiere robarse las elecciones. Esto se esté prestando para que Don Sade vaya a ver de qué manera se van a robar las elecciones 2026. ¿Podemos confiar en los escrutinios? No. ¿Tiene usted la posibilidad que una empresa privada realice el fraude en Colombia? Esta estrategia de denunciar fraudes sin pruebas es un recurso recurrente de la desinformación electoral en el continente. En sus intentos de reelección en 2022, Jair Bolsonaro en Brasil y en 2020, Donald Trump en Estados Unidos impulsaron narrativas infundadas que buscaban sembrar dudas sobre la transparencia de sus sistemas de votación. En ambos casos, las acusaciones, desde supuestos fallos en el software hasta que las máquinas estaban diseñadas para cambiar votos, circularon masivamente en redes sociales. Sus efectos fueron graves. Tras las derrotas de ambos, estas campañas contribuyeron al asalto a los tres poderes en Brasil en enero de 2023 y al Capitolio en Washington en 2021, hechos investigados como intentos de subvertir el orden democrático. En Argentina, Javier Milei intentó usar la misma táctica en 2023, aunque sin mayores consecuencias, porque finalmente ganó las elecciones. En Colombia, esta idea no es nueva. Del presidente Petro en adelante se alimenta esta narrativa aprovechando la complejidad del sistema electoral, como ya sucedió en 2022 y en 2018. La silla vacía rastreó los 1.654 trinos publicados en X desde el 1 de enero de 2024 al 1 de noviembre de 2025 sobre las eventuales elecciones. El 18%, 305 trinos, promovían una narrativa de desconfianza electoral, el 51% de esos contra la registraduría o el CNE, el 25% contra el gobierno Petro y el 10% contra actores empresariales y la oposición. Cerca de la mitad de los trinos sucedieron en la reciente elección del Pacto Histórico, a 5 meses de las elecciones al Congreso y 7 de la primera vuelta presidencial. Esta investigación identifica y desmonta 4 narrativas impulsadas contra el sistema electoral. Son narrativas que siguen tácticas clásicas de manipulación, simplifican o exageran a partir de generalizaciones con casos particulares, usan desinformación y utilizan la indignación y el miedo como mecanismo de movilización. Primero, la consulta del pacto fue saboteada. El 26 de octubre, la narrativa más promovida en X fue la acusación de que la registraduría saboteó la consulta del pacto. El saboteo premeditado por parte de la Registraduría General del Estado Civil al no darle las condiciones a la ciudadanía para participar de esta consulta del Pacto Histórico. En total fueron 79 trinos virales que coincidían en un mensaje. Las instituciones electorales conspiraron para reducir la participación del Pacto Histórico en territorios donde es fuerte. El lenguaje era urgente y alarmista. Saboteo planificado, boicot, maniobra, limitar el voto campesino, corrupción, intentaron silenciar, golpe de Estado a la democracia. Desde tuiteros petristas, cuentas desinformadoras, políticos del pacto y hasta el propio presidente Gustavo Petro y el candidato ganador Iván Cepeda señalaron el saboteo. Vemos que hay una incidencia muy importante, además de otros obstáculos que ya habían sido puestos para que nuestra consulta sea exitosa y pueda mostrar nuestra fuerza real. Las acusaciones se centraron en el cierre o traslado de 4.000 puestos de votación en zonas rurales, mesas insuficientes que causaron largas filas y poca impresión de tarjetones. Los lugares mencionados eran regiones donde el Pacto Histórico tiene fuerte votación. La narrativa construía así un enemigo, las instituciones electorales, y una víctima clara,
las comunidades rurales y el pacto, presentando cada problema como parte de un plan deliberado para arrebatarle el poder a la izquierda. Ya saben, en 2026 la corrupta registraduría va a robarse las elecciones, alerta uno de los trinos. Pero los datos y versiones oficiales cuentan otra historia. Las consultas internas o interpartidistas son procesos distintos a las elecciones ordinarias. En las primeras, que es el caso de la consulta del pacto, la registraduría colabora y brinda apoyo operativo, tarjetones, puestos, escrutinio para que los partidos escojan a sus candidatos. En las segundas, como las elecciones presidenciales, la registraduría actúa como organizadora directa, que requiere la colaboración y apoyo de distintas entidades para el éxito del proceso. El número de mesas, puestos de votación y otros detalles logísticos para la consulta del pacto histórico fueron acordados el 3 de octubre entre la registraduría y el Movimiento Colombia Humana y los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático y el Partido Comunista. El acuerdo se firmó luego de 8 reuniones entre las partes. Ese documento indicaba la instalación de cerca de 20.000 mesas, 13.405 puestos de votación y la impresión de 7 millones de tarjetones. Aclaraba que no habría puestos en el exterior y que el escrutinio o conteo de votos solo se haría en las mesas por parte de los jurados, no en niveles más altos, como comisiones o registradurías, como sucede en elecciones generales. El pacto, en todo caso, podría presentar reclamaciones por los resultados y revisar todas las actas en los 10 días posteriores a las votaciones. Es cierto que a 2 días de la consulta, el pacto denunció la reducción o cierre de puestos de votación, pero ese mismo día la registraduría aclaró que se mantendrían, pero se reagruparían alrededor de 4.000 puestos de zonas rurales por razones de seguridad. El registrador Penagos explicó que esos puestos en sectores de Cauca, Nariño y norte de Santander se reubicaron en función del despliegue operativo y las capacidades de la fuerza pública y el Ministerio de Defensa. Con base en ese despliegue nosotros llevamos mesas donde garantizamos seguridad. Es que mi deber es llevar mesas de votación donde estamos seguros que hay garantías de seguridad, pero en especial que la ciudadanía pueda votar de manera libre. Más que una anomalía, lo que se evidenció fue una comunicación insuficiente y tardía hacia la ciudadanía por parte de los actores involucrados, dice Fray Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral MOE. Al final, a pesar de ese traslado de puestos, sí se instalaron casi 20.000 mesas. Así lo muestra el último reporte de resultados que publicó la registraduría. Ahora, ¿hubo problemas durante la jornada? Sí. La silla vacía corroboró que en diferentes lugares hubo largas filas, como en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. La Personería de Cali y la de Neiva alertaron sobre congestión en algunos puestos. La Defensoría del Pueblo reportó 85 casos de problemas logísticos, en su mayoría por aglomeraciones por falta de puestos. Y la MOE también recibió reportes de falta de tarjetones. El mismo registrador reconoció que hubo alto flujo en ciertos puntos, pero esto fue en menos del 1% de las mesas. Existe un alto flujo de votantes en cerca de 50 mesas, de 20.000 instaladas en toda Colombia. En esas mesas, donde hay harto flujo de votantes, se ordenó, como ha sido histórico y corriente en cualquier elección en Colombia, que se fraccionaran. Muñoz, de la MOE, recordó que en la consulta de 2018 también se agotó el material electoral y fue necesario recurrir a fotocopias. En el acuerdo entre el pacto y la registraduría se estableció que si faltaban tarjetones, se podía autorizar los traslados entre mesas, puestos o las fotocopias. En todo caso, en la consulta del pacto se instalaron el doble de las que se habilitaron en la consulta del Partido Liberal en 2017, que fueron 9.000 mesas, y 4 veces más que en la consulta del Polo en 2021, que fueron 5.000 mesas. El número de mesas se definió en función de la expectativa de votos. No era una elección general, donde votan cerca de 20 millones de personas y se instalan más de 100.000 mesas. Al final, votaron 2.7 millones de personas y se imprimieron 7 millones de tarjetones. Es decir, hubo material para más del doble de votantes y sobraron más de 4 millones de tarjetones. Segundo, órganos electorales favorecieron la consulta del pacto. 19 publicaciones virales que suman más de 1 millón de visualizaciones acusaron a la registraduría de favorecer deliberadamente al pacto histórico. El relato era que hubo inflación de votos, votos repetidos, extensión irregular del horario de votación y complicidad institucional para que Petro ensayara el fraude que, según ellos,
prepara para 2026. La evidencia, según estos mensajes, estaba en la caída de la página de la registraduría y en un supuesto salto inexplicable de votos. Las acusaciones eran directas. La registraduría metió la mano. Se confirma el fraude de Petro. La registraduría infló los votos del petrismo. Están ensayando para robarnos en el 2026. Pero de nuevo, la realidad es otra. Vamos por partes. El horario de votación en Colombia es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero el 26 de octubre, en medio de las denuncias por falta de mesas y largas filas, el registrador Hernán Penagos autorizó que todas las personas que a las 4 de la tarde estuvieran en las filas de las mesas de votación podrían votar. El anuncio fue tergiversado por cuentas desinformadoras como Impacto 24/7, que afirmó que Penagos había obedecido de rodillas a Petro y extendido 1 hora la jornada electoral. Eso no es cierto. El cierre de mesas se mantuvo a las 4 de la tarde, solo que se permitió votar a quienes al momento del cierre estaban dentro de los puestos de votación. Muñoz, de la MOE, contextualizó: entendemos la decisión como una ponderación entre la regla general, último voto hasta las 4 de la tarde, y el derecho ciudadano a votar, teniendo en cuenta las demoras que afectaron varios puestos. También hubo desinformación sobre los reportes de votación, el conteo y los supuestos votos que aparecieron mágicamente. Primero, el registrador explicó que los reportes que hace durante el día de cuánta gente votó, como 300.000 en la mañana o 1.2 millones a las 2 de la tarde, son estimaciones informales que se recogen llamando a algunos delegados. Esta información no es 100% precisa ni actualizada. Hacemos con el ánimo de ir generando algo de información para la registraduría. El tema relevante es el tema del conteo, es decir, después de las 4 de la tarde. Ese es el conteo que hacen los jurados en cada mesa. Luego se transmiten y son publicados por la registraduría en su página web. Durante la transmisión de los resultados, la página de la registraduría sí dejó de funcionar sobre las 6 de la tarde, pero volvió a servir a los pocos minutos. La registraduría explicó que llegó a recibir más de 190 millones de visitas esa noche. Según Penagos, el equipo de seguridad detectó solicitudes maliciosas e IPs maliciosas, intentando vulnerar la infraestructura tecnológica. El mismo equipo ordenan ralentizar la página de la registraduría para evitar posibles ataques que terminen afectando la infraestructura. El subdirector de la MOE, Frei Muñoz, aclaró que no se identificaron saltos atípicos en los votos asociados a las caídas de la página. Otra de las acusaciones fue que 1 millón de votos le aparecieron de la nada al pacto. En solo 2.000 de esas mesas, mágicamente apareció 1 millón de votos adicional. Las cifras de los reportes son ciertos. En el avance 20 iban 17.186 mesas procesadas y los votos totales iban en 1.737.997. Y el último avance publicado, el número 69, reportó 19.833 mesas y un total de 2.753.738 votos. Es decir, en las últimas 2.647 mesas procesadas se informaron 1.015.000 votos adicionales. Pero eso tiene una explicación más allá de la teoría de la conspiración. Tanto la MOE como la registraduría explicaron que eso corresponde al funcionamiento normal del preconteo. Las mesas en las que votan pocas personas, de 50 o 100, logran contar más rápido los votos y por eso sus resultados son los primeros en reportarse. Las mesas grandes con 400, 500 o 600 votos tardan mucho más en contarse y reportarse. Por eso el conteo no crece de manera constante y lineal. En esta consulta, además, hubo mesas por encima de 1.000 votantes, diferente al límite típico de aproximadamente 240 ciudadanos por mesa en elecciones ordinarias, dijo Muñoz, de la MOE. Tercero, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral son fácilmente cooptados. Esta narrativa va más allá de la votación de la consulta y hace parte de otras más generales que han circulado a lo largo de los últimos meses. Por un lado, está jalonada por políticos de derecha y cuentas desinformantes. Por el otro, está el oficialismo, también junto a cuentas desinformantes, que construye la narrativa inversa, que son la derecha y el uribismo quienes controlan las instituciones electorales para sabotear a la izquierda. Por el lado de la derecha se impulsa con la idea de que Petro ya hizo fraude en 2022 y que en 2026 volverá a hacerlo, ahora con más poder como presidente. En el 2022, en el preconteo, el pacto histórico tenía por derecho 16 senadores a la República. Pero después de las comisiones escrutadoras tuvieron 19, les aparecieron casi 600.000 votos. Lo que terminó pasando es que el pacto histórico concentró toda su estrategia para cometer fraude
en las comisiones escrutadoras. Ahora evolucionaron, ahora su concentración está en el preconteo. En las elecciones al Congreso de 2022, en efecto, hubo una diferencia muy grande entre el preconteo y el escrutinio, del 7%, cuando usualmente es alrededor del 0,5%. El preconteo es el conteo rápido, no oficial de los votos que se hace tan pronto cierran los puestos de votación para informar resultados preliminares. El escrutinio es el conteo oficial y detallado que se hace después con vigilancia de autoridades electorales, testigos y partidos. Este es el que determina los resultados y tiene validez jurídica. El preconteo no. Como el preconteo es una estimación rápida y no oficial hecha por los jurados de votación, puede tener errores o problemas en la transmisión, el dictado de las cifras, como recalca la misma registraduría en su página web. Justamente para eso existe el escrutinio, para revisar actas, corregir inconsistencias y dar los resultados oficiales. En las elecciones legislativas de 2022 hubo errores en la transmisión y los jurados hicieron muchos tachones en los formularios E14, que son los del preconteo. Finalizado el escrutinio, la lista cerrada del pacto histórico sacó 3 curules más al Senado de las inicialmente proyectadas en el preconteo. Pero hay varios factores que explican qué sucedió en esa ocasión y ninguna apunta a un plan deliberado para cometer fraude por parte del pacto y la registraduría. Primero, un mal diseño del formulario E14, la elección de muchos jurados jóvenes que no lo habían sido antes o nunca habían votado y fallas en la capacitación que les dio la registraduría. Sobre el caso quedaron dudas, como expresó Alejandra Barrios, de la MOE. Sin embargo, Barrios también ha recalcado que no hubo errores en el escrutinio, que es el resultado oficial de las elecciones y justamente está a cargo de jueces y notarios. Este caso específico para hacer generalizaciones que alimentan la idea de desconfianza contra los organismos electorales también ha sido utilizado por Petro y la izquierda. Y por eso no se perdió el 25% de los votos al Senado, pero yo creo que sí se nos perdieron 2 congresistas. En esa fecha, entre conteo, que no es constitucional, no es legal, inicial, y escrutinio, que sí es el que da el efecto, 80% de las mesas cambiaron los resultados. Ese ejemplo selectivo omite información como que las elecciones presidenciales de ese mismo año, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de solo 0,1%, la cifra más baja en la historia, según la registraduría, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Lo que demuestra que se trató de un tema circunstancial y no se trata de una cooptación de la registraduría o el CNE, que pueden manipular los resultados electorales al antojo de un sector político. Por el lado de la derecha, el relato también intentó construirse alertando que el presidente va por la registraduría y el CNE, principalmente desfinanciándolos. Pero eso no sucedió. Desde 2024, esta narrativa fue motivada por los líos e incertidumbres del gobierno en el presupuesto. En todo caso, tanto para la registraduría como para el CNE, desde 2024 ha aumentado su presupuesto considerablemente por la organización electoral. Es decir, la plata de las elecciones del 2026 está garantizada. La MOE le confirmó a La Silla que, de acuerdo con su monitoreo, ya se han contratado la mayoría de las soluciones logísticas y tecnológicas que tradicionalmente se necesitan para los procesos electorales en Colombia, por un valor superior a los 2 billones de pesos. Y aun si el Ministerio de Hacienda decidiera no girar los recursos asignados, la Corte Constitucional en 2018 ya estableció un precedente clave al ordenar al Ministerio de Hacienda asignar los recursos necesarios para llevar a cabo una jornada electoral de revocatoria de mandato en Herbeo, Tolima. De hecho, en este gobierno, el Consejo Nacional Electoral se independizó administrativamente, que hasta 2022 funcionaba como un apéndice de la registraduría. Con un artículo del Plan Nacional de Desarrollo se convirtió en un ente autónomo, administrativa y presupuestalmente, es decir, con acceso directo a los ingresos sin depender de la registraduría. El próximo año, por segundo año consecutivo, el CNE manejará 1 billón de pesos de presupuesto, cerca de 5 veces lo que manejaba en 2024. Además, la registraduría y el CNE son organismos autónomos que no dependen de la presidencia. Sus decisiones administrativas, presupuestales y contractuales no están sometidas al Ejecutivo, por lo que el presidente no tiene injerencia formal en sus procesos de contratación. Por el lado de la izquierda, el mismo presidente ha alimentado su propia narrativa contra las autoridades electorales. En febrero de 2025 escribió: el CNE va hacia el fraude electoral y lo orquesta el uribismo. Mucha atención. Tras la posibilidad de prolongar por 1 año la presidencia de Álvaro Hernán Prada en ese organismo. Pero esta extensión no se dio. En septiembre fue elegido Cristian Quirós, de la Alianza Verde, como nuevo presidente. En todo caso, quien sea el presidente del CNE no obtiene la capacidad para orquestar fraude por parte de un partido. Primero, la registraduría será la encargada de organizar las elecciones de 2026, no el CNE, en un proceso donde interviene
intervienen cientos de personas en todo el país. La registraduría es la encargada de inscribir los candidatos, comités, verificar firmas, actualizar el censo electoral, habilitar los puestos de votación, instalar las urnas con la respectiva papelería, capacitar jurados. Mientras, el CNE actúa como tribunal electoral, resuelve dudas jurídicas sobre la inscripción de candidatos, define situaciones de inhabilidad y supervisa aspectos legales del proceso. De nuevo, se usa la estrategia de cherry picking o elección selectiva, escogiendo casos aislados y convenientes para construir suspicacias contra la autoridad electoral. Atribuirle a un sector político el control total simplifica un sistema de frenos y contrapesos diseñado justamente para evitar capturas unilaterales. Desde la MOE le señalaron a La Silla que los procesos electorales en Colombia cuentan con múltiples garantías de transparencia. Las actas se digitalizan y publican el mismo día. Los escrutinios son públicos a cargo de jueces y notarios. Los software tienen capacidad de seguridad y auditorías y hay testigos electorales de todas las colectividades. Estas garantías no son inmunes a fallas, pero desde distintas instancias se han logrado enmendar, corregir y subsanar cuando han ocurrido. Cuarto, Thomas Gregg controla las elecciones y puede hacer fraude. Usted como Estado le ha entregado vía registraduría, vía Cancillería, prácticamente los datos de todos los colombianos. Este relato tiene un enemigo propio, los hermanos Bautista, dueños de Thomas Gregg, y tiene un protagonista, el hoy presidente Gustavo Petro, quien entre febrero de 2024 y octubre de 2025 ha publicado 8 trinos atacando directamente a la empresa, acusándola de manejar las dos palancas de las elecciones y de poner en riesgo la transparencia electoral para 2026. Incluso llegó a decir que el sistema electoral venezolano era mejor que el colombiano, cuando en Venezuela observadores internacionales comprobaron que hubo un fraude. Este es un sistema electoral que si se cuestiona el de Venezuela, es muchísimo peor el colombiano. Petro ha acusado a Thomas Gregg de controlar toda la base de datos de los colombianos y el escrutinio electoral. Este año, en julio, tras la nueva adjudicación del contrato electoral, dijo que desconfiaba de la transparencia de las próximas elecciones y aseguró que el pliego de condiciones fue amañado y que la empresa ahora tendrá nuevas funciones que amplían su poder electoral y la posibilidad de realizar fraude electoral. Cada acusación la revisó el detector de mentiras de La Silla en su momento. Primero, Thomas Gregg está manejado por políticos y expresidentes. Engañoso. En redes circuló este año de manera viral esta imagen que aseguraba que en la junta directiva de Thomas Gregg & Sons están los expresidentes Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, la excandidata presidencial Noemí Sanín y Ricardo Lozano Forero, ex embajador en Costa Rica en el gobierno Santos. El presidente Gustavo Petro retuiteó esas imágenes y aseguró que en la junta de esa empresa hay expresidentes y excandidatos presidenciales, pero en realidad solo Sanín y Lozano hacen parte de la junta de una de las empresas de Thomas Gregg & Sons. Los expresidentes Santos y Pastrana hicieron parte, pero renunciaron en 2006 y 2013 respectivamente. Segundo, Thomas Gregg controla toda la base de datos de los colombianos. Falso. Thomas Gregg ha ganado contratos para la logística electoral al menos desde 2010. Eso incluye el acceso de consulta al Archivo Nacional de Identificación del Estado para verificar la identidad de ciudadanos durante la inscripción de votantes. Pero ese mismo acceso lo tienen, por ejemplo, los bancos o las notarías. Solo la registraduría puede modificar los datos. Así lo explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE. Una cosa es tener acceso, pongo el ejemplo de los bancos o pongo el ejemplo de las notarías. Puedo entrar, jalar la información, verla, pero no puedo modificarla, no puedo cambiarla. ¿Quiénes pueden hacer eso? Lo puede hacer bajo control la registraduría. La empresa que realmente administra el sistema de identificación en Colombia desde 2005 es la multinacional IDEMIA, no Thomas Gregg. El acuerdo de confidencialidad que debe firmar la unión temporal de Thomas Gregg es bastante fuerte y contempla que deben devolver la información a la que acceden, nos dijo Pilar Sáenz, de Carisma, una fundación experta en derechos humanos en el mundo digital. Tercero, Thomas Gregg controla por completo las elecciones, incluido el escrutinio. Engañoso. Aquí es importante entender cómo funciona el conteo de votos en Colombia. El día de las elecciones, cerradas las urnas, los jurados de votación hacen un conteo rápido en cada mesa y llenan un formulario llamado E14. Ese conteo se transmite inmediatamente para dar resultados preliminares esa misma noche. Eso se llama preconteo. Es rápido, no es oficial y puede tener errores. Días después viene el escrutinio, que es el conteo oficial. Este proceso tiene 4 niveles: zonal, municipal, departamental y nacional. En cada nivel hay comisiones escrutadoras integradas por jueces, notarios y registradores. Estas
Estas comisiones revisan los formularios E14 en físico, contrastan documentos y pueden ordenar recuentos de votos si hay tachaduras o inconsistencias. El proceso se hace frente a testigos electorales de los partidos políticos, abogados, delegados de la registraduría y del CNE. Lo que hace Thomas Gregg es proveer el software donde esas comisiones registran los resultados oficiales que ya validaron en papel. Es decir, los jueces cuentan en físico, verifican actas y luego ingresan los datos en el sistema que provee Thomas Gregg para transmitirlos al siguiente nivel. El software no cuenta votos, es una herramienta de registro y transmisión. Ahora, el software de escrutinio nacional, el del CNE, que es el definitivo, está a cargo de otra empresa desde 2022, Indra, firma española. Esto en cumplimiento parcial a una sentencia del Consejo de Estado que, tras el sabotaje a 1.412 mesas en las elecciones al Congreso de 2014 al partido de derecha Mira, ordenó que el software de escrutinio fuera propiedad del Estado. Es decir, para el escrutinio final, el del CNE, que usa un software distinto. Llegan 34 CDs con la información de los otros niveles, uno por cada departamento, uno de consulados y uno de Bogotá. Carisma ha explicado que el software funciona en la red de Indra y los magistrados del CNE se conectan desde unos computadores especiales ubicados en Corferias. En 2026 seguirá esa división en el uso del software. Cuarto, para las elecciones de 2026, Thomas Gregg tendrá más funciones. No, es falso que Thomas Gregg tenga nuevas funciones para 2026. El presidente Petro dijo que la empresa ahora transita de hacer el software a hacer el kit electoral. Pero Thomas Gregg ha sido responsable del kit electoral, tarjetones, papelería, urnas en las elecciones de 2018, en las que Petro pasó a segunda vuelta, 2022, en las que ganó, y 2023. Para 2026 continuará con las mismas funciones que ha tenido en elecciones pasadas. La misión de observación electoral confirmó que los pliegos para 2026 fueron incluso más flexibles que los anteriores, con requisitos diseñados para facilitar la participación de otras empresas. En total, 10 posibles oferentes manifestaron su interés en participar, pero algunas empresas que cumplían requisitos desistieron y otras no las cumplían. Por ejemplo, Top Security Colombia dijo que, a pesar de cumplir los requisitos, no se presentaron por aspectos de seguridad y por antecedentes de retrasos en pagos a contratistas en el país. Y Smartmatic dijo que tampoco lo hacía por compromisos previamente adquiridos. Al final, solo la unión temporal, liderada por Thomas Gregg, presentó propuesta. ¿Por qué siempre ganan ellas? Porque terminan siendo la única unión temporal que se presenta. Pero no ganan, ahí sí es como de no haber más, venga, se las doy a ellos. Ellos tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos, una serie de requisitos documentales y además tienen que pasar una prueba técnica. Quinto, Thomas Gregg puede hacer un fraude monumental. Expertos nos han dicho que es altamente improbable que un fraude de grandes magnitudes pase desapercibido en Colombia. Aunque han existido riesgos reales, como la falta de auditorías independientes al software, el sistema electoral tiene mecanismos de control importantes. Voto manual que deja huella física, formularios E14 en papel, comisiones escrutadoras integradas por jueces y notarios que revisan documento por documento, testigos electorales de todos los partidos que toman fotos de las actas y el software de escrutinio final a cargo de otra empresa, Indra, desde 2022. Colombia es, María Jimena, uno de los países más robustos en acceso a la información, pero más robustos de América Latina. Te señalo lo siguiente, en eso. Ese mismo día, los partidos políticos, la misión de observación electoral, pero también ciudadanos interesados, pueden entrar a acceder a la página de la registraduría y empezar a ver las imágenes digitalizadas de lo que llenó cada uno de los ciudadanos como jurado de votación en las mesas. En Venezuela, en cambio, Maduro se autoproclamó presidente sin haber presentado las actas o constancias documentales de que sí había ganado. En Colombia, para 2026, el registrador Hernán Penagos dijo que se permitirá una revisión a los sistemas. Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Se van a contratar también auditorías externas, no solamente al proceso electoral, sino a todos los sistemas de información. Pilar Sáenz, de Fundación Carisma, explicó que el sistema electoral colombiano tiene un conjunto de garantías que ha permitido subsanar situaciones complejas, porque quedan evidencias en papel. Carolina Botero, también de Carisma, concluyó que el sistema tan criticado del voto manual es lo que ha mantenido la trazabilidad del voto y permitido a los partidos la garantía suficiente de seguimiento y control.